Muy bien, una vez teniendo correctamente instalada la versión 2018 de Revit, vamos a empezar a ver lo que sería la interfaz de este programa. Si ustedes nunca han trabajado con este programa o nunca han abierto ningún archivo, la interfaz de inicio o la página de inicio deberá aparecerles de esta forma. Y vamos a empezar a situarnos en estos tres archivos de aquí, que son unos tres archivos de ejemplo que vienen por defecto con Revit, que como les decía son los que deberían aparecer si a ustedes no han abierto nunca ningún otro archivo, y son un ejemplo de los tres campos que se trabajan en Revit, que es la arquitectura, la estructura y el campo de MEP o de instalaciones. Estos tres campos unidos forman lo que sería un proyecto BIM: arquitectura, estructura e instalaciones. Cada uno está diseñado con una plantilla diferente. Ahora, si ustedes no tienen este tipo de archivos, que ya vamos a abrir para ver cuál es la diferencia, podríamos encontrarlos en esta parte. Este de aquí sería el RAC Basic Sample. Abrir, lo encuentro en la carpeta de samples o ejemplos de Revit 2018 en la carpeta de Autodesk, en la carpeta de archivos de programas. Así que samples, y sería este. No, perdón, sería este, el básico. Muy bien. Ahora voy a darle nuevo. Voy a decirle que no quiero ninguna plantilla, voy a darle aceptar y voy a decirle que quiero trabajarlo con el sistema métrico. Y voy a esperar mientras crea el archivo. Noten primeramente que no tengo ningún tipo de vistas y no tengo absolutamente nada. Simplemente quiero que se fijen en eso. Voy a cerrar ahora. Voy a darle nuevo. En este caso voy a decirle arquitectónica, aceptar. Esperamos que abra y noten que aquí tenemos planos de planta, planos de techo, alzados, y tenemos 4 símbolos acá que representan los 4 alzados: este, norte, oeste y sur. Viene ya con, como le dice la palabra, con una plantilla por defecto que nos ayuda en nuestro proyecto arquitectónico. Voy a cerrar por aquí. También tenemos otro tipo de diferencias. Por ejemplo, en el ejemplo de arquitectura, lo que más se resalta serían los elementos arquitectónicos. Voy a darle clic mientras lo abro. Y voy a irme por acá en planos de bueno, voy a irme por acá más bien a la vista en 3 dimensiones en esta casa que tienen acá. Si ustedes no la pueden ver o no la tienen ahí, podemos abrir las vistas en 3D y dar doble clic en este de acá. Nos va a abrir la vista en 3D y noten que, bueno, tenemos aquí todos los elementos arquitectónicos. Voy a cerrar por un momento. Vamos a ver ahora lo que sería el ejemplo de instalaciones y vamos a ver la diferencia. Esperamos mientras carga. Y noten que voy a irme a la vista en 3D nuevamente. Noten que en el archivo con una plantilla de instalaciones, lo que se resalta son todas las tuberías y toda la instalación. Voy a acercarme acá con la rueda del mouse, girándola hacia adelante. Noten que todos estos elementos arquitectónicos están sombreados en gris, porque lo que hace es resaltar todos los elementos de instalaciones, todos los elementos de tuberías, a diferencia de la plantilla arquitectónica, que lo que resalta son los elementos arquitectónicos. Lo mismo con la estructural, que lo que resalta son los elementos estructurales. Y esas son las importancias o la importancia de trabajar con la plantilla adecuada y saber qué tipo de proyecto vamos a realizar. Si va a ser un proyecto arquitectónico, podemos utilizar una plantilla arquitectónica. Muy bien, por acá tenemos también lo que son las familias, que ya más adelante veremos en qué consisten las categorías, familias y tipos.
Podemos abrir un nuevo archivo, podemos abrir un archivo viejo, las plantillas, un nuevo archivo con alguna plantilla determinada, y tenemos los diferentes menús, en este caso las mismas opciones que teníamos: nuevo, abrir. Tenemos también la opción de exportar, que cuando tengamos nuestro proyecto terminado lo vamos a ver. Y tenemos por aquí en opciones, tenemos por ejemplo este intervalo, este es de recordatorio para guardar, que es bastante importante. Creo que todos los programas deberían tenerlo. Nos recuerda cada 30 minutos, nos va a recordar que aún no hemos guardado. Si duramos 30 minutos trabajando sin guardar, Revit lo va a recordar. A mí no me gusta que sean 30, a mí me gusta que sean 15 para estar guardando con poco intervalo de tiempo. Muy bien. También tenemos otra serie de menús, pero que solamente se pueden ver cuando, bueno, en este caso aún se pueden ver justo ahora, pero da igual porque todo va a estar en gris. Voy a darle abrir. Y como este curso está un poco más enfocado a la parte arquitectónica que estructural y de instalaciones, vamos a abrir uno de los proyectos que vienen por defecto con Revit. Vamos a utilizar este del proyecto arquitectónico avanzado Rack Advanced Sample Project, y abrimos. Muy bien, aquí ya con el archivo abierto, lo primero que yo suelo hacer es modificar un poco esa interfase, ya que pueden darse cuenta que aquí tenemos dos menús, uno que es el menú de propiedades o una barra de propiedades, y una barra navegadora, que son muy importantes. Es bastante difícil trabajar un proyecto si no se tienen estas dos barras activadas, pero esta forma de representación no es la que me gusta. Yo personalmente prefiero liberarla de esta forma y darle doble clic, perdón, con doble clic vuelve a estar como antes, y llevarla por acá. Voy a arrastrarlo un momento hasta que ustedes empiecen a ver una pequeña pestaña en esta parte, de esta forma, para tener las dos ventanas en una sola, ya que tengo un campo mucho más grande, que en mi opinión personal es mucho más cómodo. Yo lo encuentro mucho más cómodo. Si ustedes prefieren dejarlo de la forma que está originalmente, están en todo su derecho. Simplemente es cuestión de opinión personal, y para mí está mucho más cómodo de esta forma. Muy bien. Antes de entrar a lo que sería el proyecto, vamos a ver qué menús tenemos. Tenemos el menú de todos los elementos arquitectónicos. Ya video iremos viendo cada una de estas herramientas. Tenemos los sistemas estructurales también, muros estructurales, pilares o columnas, suelos, vigas en celosía, losas, etc. Tenemos también instalaciones, tuberías. Podemos insertar también, vincular archivos de Revit. Podemos vincular archivos de CAD, que también lo vamos a ver más adelante. Podemos estampar imágenes, importar imágenes y cargar familias, que es algo bastante importante el trabajar con familias, ya que Revit trabaja siempre con familias. Absolutamente todos los objetos pertenecen a una familia. Cuando hablemos del tema de familias, vamos a ver un poco más acerca de eso. Tenemos también el panel de acotación o de anotación. Tenemos el de análisis, masa de emplazamiento, que sería como para la parte urbanística, por así decirlo. Tenemos el de colaboración, el de vistas, gestionar, que podemos gestionar los diferentes elementos o propiedades del proyecto, complementos, que los tenemos. También aquí vamos a encontrar ciertas aplicaciones o plugins que nosotros añadimos a nuestro programa, y la pestaña de modificar para modificar cada uno de los elementos que seleccionemos. Muy bien, volviendo a arquitectura, vamos a entrar ahora sí a lo que es el proyecto. Siempre por lo general nos vamos a encontrar con el viewport, que sería este de aquí. Tenemos el panel de propiedades y el panel de navegador de proyectos. Estos son los tres elementos principales que
se encuentran presentes a la hora de trabajar con un proyecto dentro de Revit. Ahora vamos a empezar a ver en el navegador de proyectos que tenemos diferentes tipos de vistas, que serían las vistas de planos de planta, el nivel de entrada, por ejemplo. Vamos a esperar que carguen. Tenemos nuestro segundo, la segunda planta, la tercera planta, el techo o la cubierta y nuestra vista en inglés sería site, en español la vamos a conocer como emplazamiento. Y así va a aparecer cuando abramos un nuevo archivo, que obviamente va a tener todos sus nombres en español. Ahora es importante que sepamos que cuando estamos abriendo bastantes ventanas o bastantes de estas vistas, no quiere decir que las anteriores se cierren. Noten que si yo minimizo, me voy a encontrar con todas estas. Así que puedo seleccionar esta y decirle que quiero cerrar todas las ventanas que están ocultas. Perdón, voy a abrirlo. Y este archivo de qué es, bueno, voy a cerrarlo por acá, voy a cerrarlo por acá. Se cierra por lo general con esta pestaña. ¿Y por qué es bueno estarlo cerrando? Porque es bueno estarlo activando, porque cuando tenemos demasiadas vistas abiertas al mismo tiempo, empieza a ralentizar un poco el programa y empieza a ralentizar un poco el equipo, ya que empieza a consumir un poco de memoria que sería innecesaria, ya que no las estamos utilizando al momento. Así que yo recomiendo por lo general estar tocando este botón para que vaya cerrando poco a poco las pestañas que ya no estemos utilizando. Y si las necesitamos nuevamente, simplemente volvemos a dar doble clic para abrirla al instante. Muy bien. Tenemos también planos de techo, vistas en 3D, por ejemplo. Estas aún no son vistas en render, simplemente son las vistas en 3 dimensiones con las cámaras ubicadas. Y tenemos el 3D general, donde nos vamos a mover a lo largo del proyecto. Ya vamos a ver cómo trabajar dentro del viewport en el siguiente video. Por ahora vamos a mantenernos en esta parte de acá. Acá tenemos lo que son los alzados. Tenemos las secciones. Ahora, una de las cosas más interesantes de Revit es que las secciones se pueden hacer también en tiempo real. ¿A qué me refiero con esto? Puedo ir a mi entrada de nivel 1 y voy a cerrar acá. Puedo irme a mi vista de sección, que es esta, que es la única que tengo. Voy a entrar y noten lo que tengo aquí. Voy a dar WT con las dos vistas abiertas para generar una vista compartida. Y si yo tomo, voy a seleccionar este corte, como le digo es este, voy a acercarme con el scroll del mouse y clic sostenido y voy a arrastrar el corte. Noten que automáticamente mi vista de sección va a ser modificada. Así que es una de las funciones más importantes que tiene Revit y de mayor utilidad, que es la modificación en tiempo real en cualquiera de las vistas, bien sea en planta, en vistas, en fachadas, en 3 dimensiones. Cuando muevo un muro o cuando creo un nuevo elemento, automáticamente se va a modificar en todas las vistas. Bueno, voy a darle control Z para dejarlo tal cual estaba anteriormente. También tengo otro tipo de secciones, vistas de detalle. Por ejemplo, tengo las vistas renderizadas. En este caso es una sola. Vean que también tiene buena calidad el render dentro de Revit. Y tengo vistas de diseño, recorrido, planos de área. También, bueno, para no verlos todos, tengo también tablas de planificación, de áreas, de puertas, de mobiliario. Y tengo también mi planimetría o mis láminas listas para exportar o para imprimir. Revit también me permite esa función. Ahora puedo arrastrarme en la ventana
con el scroll del mouse, clic sostenido, y me arrastro de esta forma. Ya lo vamos a ver en el siguiente video. Muy bien. Voy a cerrar por ahora acá y por acá. Voy a abrir este de renderización y voy a cerrar las demás. Muy bien. Y bien, esas son algunas de las cosas que podemos ver en cuanto a la interfaz de Revit. En el siguiente video hablaremos acerca del viewport y vamos a ver cómo movernos de una mejor forma en los planos, en los 3Ds y en las diferentes vistas que tengamos y las diferentes herramientas que conseguimos dentro del viewport, como las herramientas de visualización, el nivel de detalle, etcétera, etcétera, etcétera.